Reforma tributaria. Ricardo Sosa con nosotros, tributarista. Gracias por venir, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Porque, a ver, la reforma previsional ya está en el Congreso, empieza el tratamiento y no es un dato menor porque ha ocupado un rol protagónico o muy importante en el acuerdo fiscal que cerraron gobierno y gobernadores esta semana. Así es. La realidad es que están interrelacionados el acuerdo en materia previsional y laboral junto con lo fiscal porque se trata de los recursos del Estado. Y acá hay una gran transferencia de recursos de un impuesto a otro o de un área a otra. ¿Qué ha ocurrido en el pacto en materia tributaria? Se va a empezar a cumplir en forma gradual un acuerdo que la Nación y provincias habían adoptado en el año 93, que es el pacto fiscal. Eso ahora se ha acordado dejarlo stand-by y como contrapartida empezar a cumplir lo que se había pactado en el año 93. ¿Qué implica para las provincias? Que van a tener un cuadro de alícuotas de ingresos brutos que lo tienen que cumplir obligatoriamente. Se resistían los gobernadores a esto, a la rebaja de las alícuotas de ingresos brutos. Lo que ocurre, sí, lo que se buscó es compensar a las provincias porque van a tener una pérdida de recaudación. Esa pérdida de recaudación va a venir dada porque hay actividades que van a estar exentas a partir del 2020, que era lo que preveía el pacto fiscal del año 93. Por ejemplo, todo lo que sea la industria, actividad y producción primaria y minería. Y se establecen alícuotas máximas también para todas las actividades. Se comprometen a poner topes también al impuesto de sellos, que también recauda mucho a nivel provincial, y a establecer un régimen en alguna medida racional de coparticipación municipal, estableciendo límites también a las tasas municipales. Ahora, ¿cómo compensan las provincias el tema de ingresos brutos cuando en algunas jurisdicciones era la principal fuente de recursos? ¿Cómo lo van a compensar? Bueno, va a haber una compensación de parte de la Nación en el año 2018-2019 por la pérdida de recaudación que pueda haber. También se establece que el impuesto al cheque y la pérdida de recaudación que va a haber, porque se reformula ganancias, en realidad hay muchos aspectos, va a ser compensada por la Nación mediante transferencia. Con respecto a la coparticipación federal, se deja de girar el 15% que iba a la Administración Nacional de Seguridad Social. Esa recaudación que deja de entrar a ANSES se sustituye con el impuesto al cheque. Claro, se compensa con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque también es motivo de reforma y va a ser gradualmente pago a cuenta de ganancias hasta ser un 100% computable como pago a cuenta de ganancias. Hoy en día solo es computable para las pymes. Lo que quede luego de descontarlo como pago a cuenta de ganancias va a ir directamente al ANSES. Eso también es parte del pacto fiscal. Vamos a hablar de las personas, de los trabajadores. El tema reforma tributaria impacta también en trabajadores autónomos y va a haber cambios para trabajadores para monotributista. Mejor, no tan bueno, esos cambios, ¿cómo vienen Hay esas cambios modificaciones? ¿Favorecen? Sí, para los autónomos hay un cambio favorable y esperado siempre por los autónomos, que se empieza a equiparar unas deducciones de ley, que es una deducción de ley que es la deducción especial, que se duplica, que es se llama la deducción especial, que para el caso de los empleados en relación de dependencia es 3,8 veces ese monto. Claro. Ahora para los autónomos va a ser 2 veces ese monto, con lo cual quedan a mitad de camino de los trabajadores en relación de dependencia, con lo cual es una buena noticia. ¿Podemos decir que esta reforma tributaria viene pensando más en la gente, viene pensando en bajar tanta presión impositiva que veníamos sintiendo y desde hace muchísimos años? Podríamos decirlo así, es una ley que apunta hacia la equidad horizontal, sería tratar en forma igual a los que están iguales. También hay aspectos que incrementan en la carga impositiva, pero va a ser para determinadas personas. Por ejemplo, grava la renta financiera que antes no estaba gravada, pero con un determinado umbral, es decir, a partir de cierto monto, con lo cual hace más progresivo el impuesto. Uno ahí podría decir, puede ser más alto, o sea, podría fijarse un piso un poco más alto.
es una materia opinable, pero en general para el pequeño contribuyente, digamos, va a haber una baja, porque además hay impuestos, esta baja en ingresos brutos y esta baja en sellos debería tender a una baja de precios. También hay baja en impuestos internos. Eso, con respecto al tema consumo, a los productos que tienen que ver con el consumo, ¿qué productos dejan de estar grabados? ¿Cuáles van a tener más presión impositiva? ¿Cómo viene ese Bueno, tema? hay algunos productos que van a tener exención, por ejemplo, celulares y computadoras. Hoy celulares usa todo el mundo, con lo cual se espera, en el caso de los celulares, he leído artículos de una baja de un orden del 8% en el precio de los Estamos hablando celulares. que la quita de impuestos implicaría que el precio final va a ser menor. Sí, Es decir, esto va a fomentar también el sí, tema del consumo. sí, también va a haber, se elimina el impuesto que se creó hace creo que 4 o 5 años, o tal vez un poco más, a los automotores por determinado valor, o sea, hasta 840.000 pesos se va a eliminar y eso probablemente salga por decreto antes de fin de año, por si no llega Que la no, ley. no esperar a la promulgación de la ley. Claro, con lo cual eso va a disminuir el precio de automóviles y también se elimina para motos de hasta determinado valor y embarcaciones, que en definitiva hay determinados bienes que van a salir más baratos. ¿Y qué pasa con las bebidas alcohólicas, Bueno, cigarrillos, bebidas azucaradas? Una esa, polémica con ese sí, tema. bueno, hubo una polémica con respecto al vino, porque afectaría a las provincias productoras, San Claro, Juan, Mendoza pone en fundamentalmente, riesgo el trabajo y la y, producción. y el impuesto específico, digamos, al vino eso que no se va a implementar, sí para otras bebidas alcohólicas, también para bebidas azucaradas y para el tabaco, que esto es usual en todo el mundo, porque estadísticamente se ha demostrado que el consumo excesivo de azúcar y de tabaco es muy nocivo para la salud y genera un costo muy alto en salud pública. Con lo Sí, cual, todo eso va a tener un efecto desaliento en la sí, gente. es para desalentar el consumo y también tienen efecto recaudatorio, ¿no? Sin Claro. dudas estos impuestos recaudan. Lo último, habíamos hablado hace unos momentos de modificaciones para los trabajadores autónomos monotributistas. Para los monotributistas se van a actualizar valores, se actualiza el precio para quienes venden bienes, hay un precio máximo unitario de venta, es decir, si venden bienes superando un determinado valor, no pueden ser monotributistas, ese valor se actualiza y también se eliminan, hay un gran sinceramiento del sistema fiscal porque se elimina todo tipo de sociedades del monotributo, que la realidad es que las sociedades no son compatibles con un pequeño contribuyente. Bueno, es una medida que me Los parece... monotributistas están en la mira porque tanto el Ministerio de Hacienda como AFIP han detectado, perdón, que de 3,5 millones de monotributistas que hay en la Argentina, el 60% está mal inscripto. Es decir, que le corresponde ser trabajador autónomo y está en categorías menores. Ahí está habiendo ya una fuerte campaña de Sí. fiscalización y de control. Sí, lo cierto es que la presión impositiva, el cambio para alguien que pasa de ser monotributista a ser responsable inscripto en Esa es la IVA y en razón, ganancias, claro. incrementa muchísimo el costo, hay una brecha muy grande en costo. La realidad es que los niveles pequeños de contribuyentes tienen que tener un régimen diferenciado como monotributo y los valores afortunadamente se han actualizado. Por supuesto, hay personas que por ahí ya no pueden encuadrar más y bueno, deberían salir, ¿no? Lo que pasa que todo eso, siendo uno consciente o no consciente, lo haga voluntaria o involuntariamente, está incrementando y profundizando la evasión en la Argentina, que está en aproximadamente un 37%, y eso tiene efecto directo en el sistema previsional. Sí, hay medidas, viendo otras reformas que no se han mencionado, pero hay que verlas en forma integral. Respecto a monotributo, es cierto, hay gente que por ahí no correspondería que esté, pero también se eliminan exenciones, por ejemplo, para cooperativas y mutuales de crédito, que usualmente son, Claro, eh, la mayor parte, no son realmente cooperativas, son sí. entidades financieras. Así es. Y se empieza a grabar la renta, si bien se graba la renta financiera, hay diferentes medidas que van a grabar la renta financiera internacional, digamos, que las personas con mayor capacidad adquisitiva hoy en día podían diferir casi indefinidamente el pago del impuesto. Ricardo, lo último, pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de trabajo en Argentina, ¿cómo quedan? ¿En qué lugar quedan con esta reforma tributaria? Las pymes en esta reforma tributaria no se las contempló específicamente, pero ya tienen una ley de pyme que tiene muchos beneficios.
por ejemplo, incrementa... Les está resultando, está funcionando. Sí, van a ser beneficiadas porque, por ejemplo, van a tener, igual que todas, pero no es específico para pymes, pero va a haber una alícuota menor en ganancias para las pymes, sociedades, ¿no? Del 25% que fomenta la reinversión, y también se van a devolver los saldos a favor de IVA que tengan una antigüedad mayor a 6 meses para quienes inviertan en bienes de uso. La baja en ingresos brutos seguramente les va a favorecer. También se contempla que haya una racionalización de las tasas municipales que impacta a todas las empresas, no solo a las pymes, ¿no? Realmente se está apuntando a una reforma integral que vamos a tener un sistema tributario. Ahora sí, lo último. En una línea, viéndolo a distancia, objetivamente, esta reforma tributaria que plantea el gobierno apunta a beneficiar a quiénes. Difícil decir que apunta ¿En qué compromiso te puse, Ricardo? Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero realmente creo que apunta a que haya un sistema tributario más justo, es decir, a todos, porque la realidad es que es difícil definir la palabra justo, ¿no? Pero va a ser un sistema más equitativo, más eficiente, con lo cual para mí va a beneficiar a toda la población, porque si estas medidas tienen efecto, van a generar empleo y mayor actividad económica, a la vez que van a disminuir la evasión, que no es un dato menor. No, es el gran problema que tiene, la seguridad social, y parte del problema del desfinanciamiento justamente también es tanta evasión y el trabajo no registrado. Ricardo Sosa, gracias por compartir este sábado con nosotros. Gracias por haber venido.